Bueno, vamos a empezar como siempre a consultarle, a ver el listadito de preguntas que nos pueden llegar a hacer sobre, sobre el texto. ¿Está bien? Nosotros tenemos una guía de preguntas, que es esta, ahí la pueden ver, y aparece este tipo de pregunta en la unidad 3, ¿no? Nosotros tenemos un texto, como yo les digo siempre, hay un texto central para cada unidad. En este caso tenemos el texto de Inés Dussel, ¿no? Y de Piñau, o sea, son dos, y Marisa Piñau, son dos autoras que empiezan a realizan un texto que es un texto de investigación, ¿no? Vimos que hay diferentes tipos de texto, ¿no? O sea, hay un texto, como vimos, ¿no? El de Aris Recalde, ¿qué dijimos? ¿Qué tipo de texto era, por ejemplo? ¿Se acuerdan? El que vimos la semana pasada. ¿Qué tipo de texto era? Histórico, un texto de historia, que hablaba, ¿te acuerdan? No se acuerdan. Ya han bebido mucho alcohol, han perdido el cerebro, han consumido drogas pesadas y hoy vienen a la clase en un estado de estupefacción. No, Lo que pasa es que la semana pasada fue muy intensa. Y ya el fin de semana es como que. bueno, no sé, que fueron al recital de Elegante, ¿qué hicieron? ¿Cómo tan intenso? O sea, acá tienen que mostrar, por lo menos tienen que actuar que son estudiantes estrellas. Tienen que ser como, bueno, después si están ahí y se tiran el pelo pincho o están bebiendo alcohol al costado, yo no me tengo que enterar. Bueno, lo que vimos la clase pasada era un texto histórico. El primer texto de Ana Jaramillo es un texto de un ensayo, ¿no? De una autora que analiza sobre la Universidad Argentina, es más bien un ensayo, ¿no? De una. En este caso tenemos un texto académico, ¿no? En donde habla, vamos al título, siempre, como le digo, vamos al título. El título dice, de cuando la clase obrera entró en el paraíso, ¿no? La ¿Para qué? educación técnica en el primer ¿Para qué? peronismo. No me gusta que estén, pues no me gusta. ¿Qué les parece a ustedes que habla ese título? ¿Qué quiere decir el título? Y habla de cuando ingresó la Profe, clase ¿puedes repetir obrera a la otra universidad. vez porque no entendí? Ahí estaba, ahora le damos la palabra a Rita. Bueno, recién lo que pregunté, y ahora Rita estaba respondiendo muy bien, es de cuando la clase obrera entró al paraíso, ¿no? Dice el título. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el título? Cuando uno va al título, Rita dio en la tecla, igual no se terminó de escuchar bien, pero fíjense el Cuando la título. clase obrera ingresó a la universidad. Habla de eso el texto. Habla de eso el texto. ¿Y por qué el título le ponen este título de cuando la clase obrera entró al paraíso, la educación técnica en el primer peronismo? ¿Por qué Que antes, paraíso? ¿Por qué habla de antes no tenía paraíso? acceso la clase Porque obrera, se hicieron públicos. A ver, Claudia. porque antes no tenían acceso la clase, digamos, de condición económica baja, no tenía acceso a la universidad. Excelente. ¿Siguieron la idea? ¿Alguien más quiere decir algo más? ¿Se Por entendió? O eso sea, a ver, se dice Alejandra. que entró al paraíso porque pudieron llegar a obtener estar adentro de una universidad, digamos. Es lo que Claro, decía la compañera. Por eso se le exactamente, dice ese título. exactamente. Profe, que ya no es una universidad para privilegiados. Bien, Liz, también. Igualitaria. ¿No? O sea, lo que plantea es una primera cuestión en donde se considera que acceder a la universidad es acceder al paraíso, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué es acceder al paraíso? Y bueno, porque la universidad te permite, ¿no? Tener un conocimiento determinado, ser un profesional, y al ser un profesional, vos inmediatamente pasás a, eh, a tener posibilidades
de acceder a mejores puestos laborales o a puestos calificados. O sea, puede cambiar visceralmente o tajantemente tu estilo de vida. Esto parece algo que sale como de un manual, ¿no? O sea, bueno, yo saco acá el manualcito, dice, a ver, qué, no. Pero esto es, digamos que es real. O sea, vos tenés una condición de vida determinada, no tenés posibilidad de acceso a la universidad o de hacer un profesional. Por ahí tenés la suerte de conseguir un trabajo un poco más, mejor pago, ¿no? Pero en líneas generales, sabemos que uy, se me desbarrancó todo, esperen, ¿eh? En líneas generales, ahí se ve. Pero es como el que dice, el que no tiene estudio, digamos, el que no tiene no puede llegar a adquirir muchas cosas, digamos, un trabajo, lo que sea, lo que quiera. Con Claro, estudio no se llega a ningún lado. sí, Por eso o dice sea, que, a algún lado, o sea, no o sé sea, si, lo básico primero y claro, después, si más, querés un trabajo más, tenés que estudiar algo con un poco más de cátedra, digamos, como una universidad o lo que llega a ser. claro, o sea, lo real es que los trabajos mejores pagos son los trabajos en Con estudio, donde digamos. te exigen, claro, que tengas un tipo de estudio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, tiene algo de lógica. Es como vos comprás no sé, un producto que no está terminado, que le falta, no sé, algunas piezas. Y bueno, yo si necesito para ciertos trabajos, pago la calificación. O sea, lo que uno estudió, esa persona que va y ofrece un trabajo calificado, se llama, bueno, se paga más porque se está buscando específicamente ese tipo de trabajo. Bueno, en ese sentido se habla de pensar en el paraíso, porque hoy por hoy, si uno viene de una familia de trabajadores, y esto pasa en cualquier lugar del mundo, si uno viene de una familia de laburantes, de gente que la pelea y no tiene, digamos, que tiene un estándar de vida que zafa, pero que no puede acceder así, bueno, quiero ir de vacaciones, no sé, 15, 20 días. Y dice, no, no, pero no me alcanza la plata. Bueno, ¿cómo puedes lograr tener la posibilidad de irte de vacaciones, de irte una cantidad determinada de vacaciones? Y bueno, eso se logra con dinero. Y ese dinero, si vos no tenés nunca la posibilidad de acceder a un trabajo mejor pago, ¿cuándo se logra? Y prácticamente es muy imposible. Entonces, la clase trabajadora, la clase de laburantes, lo que tiene, la posibilidad que tiene de ascender económicamente es únicamente con la posibilidad de una universidad pública, en donde uno puede ir y no tiene o sea, que no te requiera pagar un dinero. O sea, la universidad, al ser pública, te permite eso, te permite acceder, como dicen las autoras, al paraíso, ¿no? Porque vos accedes a un lugar a donde, como bien decían recién las compañeras, está vedado o era de un sector exclusivo nomás. ¿Está bien? Eso es lo que señala el texto. ¿Qué pasó históricamente? Lo vimos en el texto anterior. Históricamente, los sectores poderosos tenían acceso a la universidad porque la universidad era paga, porque estaba en ciertos lugares, ¿no? Pero después de que viene una década, no me quiero hacer ahora no quiero extenderme con la historia, pero en la década del 30, de 1900, a ver si tengo un mapita acá para mostrarles. Voy a tratar de hacer breve, pero para mostrarles rápidamente una línea histórica, ¿no? Eh, porque, ¿qué va a pasar en la década del 30? En la década del 30, vamos a ver, no sé si lo voy a encontrar, pero bueno, en la década del 30 lo que tenemos es en 1930, ¿se acuerdan de Irigoyen que estuvimos hablando?
de Hipólito Yrigoyen. Bueno, Hipólito Yrigoyen le hacen un golpe cívico-militar, ¿no? Le hacen un golpe militar. Yrigoyen tiene que terminar ¿cómo se llama? El mandato, porque lo sacan del poder directamente. ¿No? Después que lo sacan del poder a Hipólito Yrigoyen, nos encontramos con un periodo que se inicia en 1930, ¿no? Y que termina en 1945 con la revuelta de los coroneles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, lo que ocurre acá es que tenemos frente a nuestra, o sea, lo que sería la historia de nuestro país, encontramos que acá lo tengo. Ahí les voy a mostrar bien así, los que odian la historia. Esperen que, ¿es esto? Ahora sí. Ahí lo pueden ver, el cronograma. Bueno, si se fijan, entre 1880 y 1916, tenemos lo que vimos, el gobierno de Julio Roca, el ministro Avellaneda, la ley de elección de docentes, ¿se acuerdan? Poder ejecutivo por concurso, se produce la ampliación universitaria, con universidad en Tucumán, Santa Fe, La Plata, ¿no? Y encontramos al mismo tiempo un momento de llegada de inmigrantes, vienen muchos inmigrantes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, algunos padres, vienen de Europa, en parte por una situación conflictiva de guerra, una situación de penuria económica, vienen muchos italianos, muchos españoles, vienen franceses, alemanes. Bueno, estos inmigrantes que llegan generan una situación también de presión, empiezan a vivir en conventillos, bueno, son los que de alguna manera van a encontrar en Hipólito Yrigoyen un líder popular para presionar y llegar a la elección libre, que es la que vimos la clase pasada. Bueno, eso dura hasta el 30. Pueden ver ahí la línea donde lo marco. En 1930 le hacen un golpe militar. Tenemos del 30 al 43 un momento muy complicado de fraude electoral, ¿no? Un momento en donde el pueblo está no puede elegir a sus representantes, ¿no? Hasta que se produce un grupo del sector militar, un grupo de coroneles, en 1943 se decide sacar al gobierno, ¿no? Dentro de estos coroneles está Juan Domingo Perón, ¿no? Juan Domingo Perón, para el que no lo conoce, lo voy a tratar de ser brevísimo. Juan Domingo Perón era un militar, un coronel, que decide hacer algo inusitado, algo que no se había hecho hasta ese momento, que es obtener un puesto en un lugar que se llamaba la Secretaría de Trabajo y Previsión, que era una secretaría que estaba olvidada, porque era justamente la secretaría que se ocupaba de las cuestiones del trabajo, y a los trabajadores no los escuchaba nadie. Perón cuenta en su biografía que llega a la secretaría y no había nada, no había ni muebles, ¿no? Que él tuvo que llevar los muebles. Bueno, empezó llamando a una secretaria, empezó a trabajar, terminó teniendo 5 secretarias que no paraban de emitir cosas. ¿Por qué? Porque lo que empieza a hacer Juan Domingo Perón es tratar de responder a los reclamos obreros, ¿no? Entonces, cuando empieza a responder a estos reclamos obreros, los obreros primero tenían desconfianza, porque decían que el tipo era un militar, este tipo me va a sacar información para después irme a buscar y meterme preso. Pero empiezan a ver que Perón tenía apoyo militar. Entonces, ¿qué pasaba? Te iba a una panadería, por ejemplo, una panadería, decían, no, nosotros reclamamos porque este tipo no tenemos ni baño, nos hace trabajar. Bueno, mañana lo vamos a hablar, señor. Entonces te quedaban ahí y decían, bueno, a ver qué va a hacer este tipo. Caía Perón con un camioncito
con unos soldaditos, ¿no? Y agarraba al dueño de la empresa y dice, ¿qué pasa con sus trabajadores? Me parece que no está dando bola. Bueno, los presionó y de pronto aparecían los baños que pedían, aparecía el dinero que le debían a los trabajadores. Bueno, Perón y los historiadores cuentan que la Secretaría de Trabajo y Previsión, a donde no iba nadie, a los 10 días tenían cola de 10 cuadras de trabajadores que querían hablar con Perón para que arregle el problema. O sea, los problemas estaban, lo que faltaba era alguien que los resuelva, ¿no? En un momento determinado, empezó a modificar muchas cosas Juan Domingo Perón desde esa secretaría, a tal punto que los sectores de poder económico le dicen queremos preso a Perón. Y el gobierno, que era gobierno de los amigos de Perón, entonces esta historia seguramente algo la saben porque es una historia conocida, lo terminan metiendo preso a Perón, ¿no? Lo meten preso en la semana del 15 de octubre de 1945. ¿Y qué pasa el 17 de octubre de 1945? La gente dice, este tipo, bueno, obviamente también estuvo trabajando mucho su compañera Eva Perón, Eva Duarte Perón, más conocida como Evita, que fue la que empezó a decir, metieron preso a Perón, los trabajadores salieron como nunca en la historia había ocurrido, ¿no? Algunos hablan de 2 millones de trabajadores en la Plaza de Mayo. Bueno, es la imagen esa que les mostraba recién. Esta de acá, es esta imagen de cantidad de gente en la plaza, ¿no? Bueno, en fin, lo que termina ocurriendo es que esa presión popular, dijeron no vamos a la plaza hasta que no liberen a Perón, se termina liberando a Perón. Con el tiempo los militares tienen que llamar a elecciones y en esas elecciones gana Juan Domingo Perón como presidente elegido democráticamente. Bueno, podría haber terminado ahí la historia, ¿no? Bueno, listo, qué bueno, aplausos, qué buena historia, ¿no? Pero la historia es que el tipo accede al gobierno y dice, a mí me puso el pueblo acá, yo sin el pueblo estaría muerto, ¿no? Porque realmente a él lo habían metido preso en la isla Martín García. Cuando llega el avión para decirle que venga porque hay un lío, él ve que el avión llega y lo que le hace la carta de despedida va a Perón. Le hace una carta que te quiero mucho, te amé toda la vida, no sé qué, porque me van a matar. O sea, él pensaba que lo iban a matar. Para que se den una idea cómo cambió la... Después él le dice, no, venga, que hay un montón de gente, hay un quilombo bárbaro, venga a arreglar este lío, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace? Hace muchas cosas, pero a nosotros nos interesa en este texto ver qué pasa con las universidades. Entonces, ¿qué pasa durante el gobierno de Perón con las universidades? Bueno, vamos a ver que con las universidades, uno dice accede al paraíso, porque lo primero que hace Perón, cuando se empieza a trabajar el tema de las universidades, es convertirla en universidad gratuita. Dice, no podemos tener una universidad en nuestro país que sea paga y que sea pagada por el Estado. Para los trabajadores tiene que estar abierta. Entonces, es la primera cuestión que... Se me está cayendo esta cámara. Debe ser antiperonista esta cámara. Debe ser la primera cuestión que hace Perón respecto a la universidad. Y la segunda es, ¿cómo hacemos para que el sector trabajador acceda a la universidad? Porque vos podés hacer la paga. Vos podés hacerla gratuita y dejar de que sea paga. Pero después otro problema mayor es cómo haces para que los trabajadores puedan ir directamente, ¿no? Puedan acceder. Entonces, vamos a ir a las preguntas de nuevo. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Conocían esto? Les estoy contando. Fue medio un cuento que no conocían. ¿Conocían esto, la historia? Sí, lo del 17 de octubre, alguna vez lo escucharon. Por ahí ahora conocen el Día de la Lealtad. Vieron que se llama el Día de la Lealtad ese día, el Día de la Lealtad peronista. ¿Lo escucharon alguna vez? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ¿qué nos interesa a nosotros en este texto? Vamos a ver. Esperen acá.
Tengo las preguntas, está. Vamos a ver qué pregunta nos hacen. Una pregunta que nos hacen, vamos a sacar esto. Dice: describa la posición de los representantes del oficialismo y de la oposición en el debate parlamentario que precedió a la creación de la Universidad Obrera Nacional. Si no leyeron el texto, no entendieron un cuerno de lo que va esa pregunta. No se asusten, ¿no? Porque leen, ay, no entiendo nada, soy todo chino básico. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a ir explicando de a poco. Los que leyeron el texto, buenísimo. Las que no lo leyeron, lo vamos viendo. Bueno, en principio, una de las cosas que le interesa a Perón es el desarrollo industrial, ¿no? Perón está enojado no sé, fastidiado, porque somos un país, si ustedes les pregunto, ¿qué tipo de país se imaginan que éramos en ese entonces? ¿Vendíamos productos industriales o vendríamos cereales, ganado? O agroexportadores. Agroexportador. Excelente, muy bien Claudia, muy bien Ivana, siempre ahí, abanderadas en este curso. Era un sistema agroexportador, excelente. O sea, vendíamos. Ahora, si uno dice, ¿a quién beneficia eso? Beneficia a un grupo reducido, a un grupo que es de élite. Ahora, Perón dice, ¿y nosotros por qué tenemos este modelo? ¿Por qué no tenemos un modelo como el de las grandes potencias? O sea, que son potencias industriales. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo logro? Bueno, se logra con desarrollo industrial. Entonces tengamos desarrollo industrial. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo tenés un desarrollo industrial? Y bueno, tenés potenciando la industria nacional, poniéndole restricciones a la industria extranjera, pero necesitas, no es fácil armar un auto, un avión, una heladera, o sea, tenés que tener gente preparada, necesitas ingenieros. Entonces Perón dice, bueno, vamos a promover lo que es el diseño industrial, la ingeniería, gente que esté preparada para diseñar esto que estamos hablando. ¿Me van siguiendo la idea más o menos? ¿Se va entendiendo? ¿Cómo va avanzando el proyecto? Como si vos querés otro proyecto, vos necesitas otro tipo de gente o otro tipo de preparación. Disculpe, profe, se corta en un minutito. Sí, muchas gracias. Yo les iba a decir eso. Gracias, Claudia. Vamos a cortar ahora, que ya falta menos un minuto. Así volvemos al mismo link, ¿está bien? ¿Me van siguiendo más o menos? ¿Vamos bien? Ahora Sí, sí, profe. cuando volvemos nos metemos en la pregunta, pero si el que no leyó el texto lee esa pregunta y le parece chino, por eso le hice esta introducción. Bueno, ahora volvemos. Hacemos con problemas, que la cámara se está moviendo. Ahí vamos. Bueno. Bien con el Zoom también. Como quería entrar medio vago, ¿no? Bueno, ahora vamos por partes. Vamos, ya sabemos varias cosas, ¿está bien? Sabemos que durante el periodo en donde Perón está como presidente, se produce la gratuidad de la universidad en un intento porque todos los sectores puedan entrar a la universidad. Sabemos que tiene otro proyecto de país, ¿no? Un proyecto de país en donde le interesa que haya un sector mayor de trabajadores o de trabajadores de universitarios que tengan conocimiento industrial, porque él quiere hacer un desarrollo industrial, ¿no? Disculpe, profe, ¿está grabando? Sí, acá dice recording. Les dije, le dieron como que está grabando. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, ya vamos a llegar a la pregunta, pero si no hacemos todo esto, no van a entender un cuerno
de a dónde vamos. Entonces, con todo eso, con todo eso, nos encontramos que Perón tiene que armar una universidad, en este caso, con, digamos, de ingeniería y demás. Cuando dice, bueno, voy a hay una facultad de ingeniería en Argentina, perfecto, dice Perón, voy a hablar con los ingenieros argentinos. Cuando va a hablar con los ingenieros argentinos, los ingenieros dicen, sí, nosotros tenemos esta cantidad, pero a nosotros nos interesa trabajar afuera, no nos interesa tanto trabajar con, digamos, para el desarrollo. Había muchos que eran antiperonistas, incluso no querían el desarrollo que proponía Perón. Entonces Perón dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y empieza a idear la formación de una universidad nueva, que él va a llamar Universidad Obrera Nacional, la UOM. Pero ya algo sabemos por el texto de Aris Recalde, les voy a hacer como, me voy a poner en malo un minuto y le voy a preguntar, ¿qué problema tiene Perón si dice yo quiero que el pueblo acceda a la universidad? ¿Qué característica tiene el pueblo argentino en relación a la universidad? ¿Qué pasa con la universidad? ¿Qué necesitas para entrar a la universidad? Ya le di muchas pistas. Plata. ¿Qué Una necesitas? preparación previa. Una preparación previa. ¿Cómo se llama esa preparación previa? La escuela La secundaria. escuela secundaria. Muy bien. ¿Y qué dijimos? ¿Qué decía Aris Recalde con el tema de la universidad y la escuela secundaria? Que había muchos que en ese momento no llegaban a la escuela secundaria. Entonces, ¿cómo arreglas este problema? O sea, ¿cómo los trabajadores van a ir a la universidad si en la universidad te piden escuela secundaria y los trabajadores estuvieron trabajando y no pudieron hacer la escuela secundaria? Entonces nunca van a entrar los trabajadores. Haciendo que el secundario sea obligatorio. Como dijiste, Rita, ¿haciendo qué? Haciendo que el secundario sea obligatorio. Pero está bien lo que decís, pero si ya hago Sí. el secundario obligatorio, bueno, van a entrar a la universidad, pero primero tienen que terminar el secundario y hay que ver si no lo complico, porque yo si le pongo el secundario obligatorio, evidentemente el pibe ese que va a la universidad, perdón, que va a trabajar en vez de estudiar, no lo hace necesariamente porque quiere, sino porque no puede estudiar y tiene que trabajar primero. Entonces, si yo lo pongo como obligatorio, por ahí lo estoy complicando. Perón va a buscar una solución, o el proyecto de la UOM va a buscar otra solución diferente. ¿Saben lo que va a decir? Va a decir, voy a armar una universidad que no va a pedir título secundario para entrar. ¿Me siguen? O sea, no te pido título secundario para entrar. Pero sí te voy a pedir, si sos trabajador, o sea, ¿cómo no te pido el título secundario? Si vos me podés mostrar que estás trabajando en algún tipo de obra, si estás en una fábrica, demostrame que trabajás en una fábrica. Y como soy el Estado, demostrame tu recibo de sueldo que estás trabajando en una fábrica. Y te dejo entrar a la universidad. ¿Me siguen la idea? Es totalmente novedoso esto, ¿no? Pero no termina ahí la cuestión. Otra cosa que va a pedir es, voy a poner un rector de la universidad, pero ese rector no va a ser un tipo que tenga título universitario, va a ser un trabajador, va a ser un obrero, el rector de la universidad. El vicerrector sí va a ser un ingeniero con título, que sepa hacer los programas, las materias, todo, pero el que maneje la universidad va a ser un trabajador, que él va a saber lo que necesitan los trabajadores y lo que es, cómo debería desarrollarse la universidad. Otra modificación más. ¿Sabe dónde van a ser las clases? No van a ser todas en las aulas. Va a haber clases que vamos a dar adentro de las fábricas. Para que el trabajador aprenda haciendo.
Entonces vos tenés una clase que es teórica, en donde te enseñan, no sé, cómo funciona la energía eléctrica, y vas a tener una clase práctica, que se va a dar adentro de una fábrica. Mientras estás haciendo la plaqueta eléctrica de una heladera. Y estás aprendiendo y lo estás haciendo algo que después sale a la venta. Vas a estar aprendiendo y haciendo en una fábrica. Vas a tener un horario que va a arrancar después de las 6 de la tarde, porque está hecho para gente que trabaja. Entonces no va a ser un horario en un turno que, vamos a hacer, la universidad abre a partir de las 6, para que puedan acceder todos. Los que trabajan, los que no trabajan. Las clases van a ser también, al profesor no le van a llamar profesor, le van a llamar compañero, porque va a ser un trabajador como todos los que están ahí. Bueno, con todo este planteo, el proyecto va al Congreso, ¿no? Con todo esto que les acabo de decir, el proyecto va al Congreso. Dice, bueno, ya está, va al Congreso. Obviamente, cuando lean el texto, van a ver que ahí se lo compartí. Van a ver que el proyecto de la UOM está buenísimo el texto porque pone qué dijo cada uno, ¿no? Entonces, cuando vemos la pregunta 1 que dice, describa la posición de los representantes del oficialismo y de la oposición, ¿qué les puede decir? ¿Qué queja van a tener? ¿Qué se imaginan? O si lo leyeron, ¿qué le dice? ¿Cuál es la posición de lo que se oponen al proyecto? ¿Por qué te podés oponer a este proyecto? Me imagino que van a decir que no van a estar de acuerdo si no están preparados para poder tener no tienen una preparación previa. Entonces, ¿qué tipo perdón, que te interrumpí, Rita, qué tipo de preparación puedo dar yo a un estudiante si yo no estoy preparado? Bien, una de las quejas va a ser esa, Claudia, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más le pueden decir? ¿Qué otra cosa le pueden decir? Lo del secundario. No legalidad tampoco. Muy bien, Luciana. Lo del secundario. Le dicen, che, pero ¿cómo? ¿Qué estudio universitario es si estamos hablando del secundario? O sea, no hay secundario. Otra cosa le van a decir, es esa. ¿Cómo no van a estudiar en un aula? ¿Cómo va a ir a una fábrica? ¿Qué es eso? Le van a reprochar todo eso, incluso la Universidad de Ingeniería va a llegar a un punto que va a decir que eso hay que cerrarlo, lo tienen que llamar de otra manera, pero esa universidad no es. Va a haber uno que va a decir, en realidad lo que está pasando acá es peor. Dicen que tiene conocimiento universitario, pero el conocimiento no existe a nivel universitario porque no tiene todas las materias. No tiene que ver con todas las materias de la universidad. Digamos, cuando uno dice universitario es que se ve el universal, que se ve cuando digo universidades, se ve, por ejemplo, geografía, historia, biología, se ve en todo el universo. Dice, acá están viendo solamente lo que es el trabajador obrero, dice esto, cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que vamos a ver es una situación en donde encontramos a una mirada que es una mirada en donde está todo lo que, no sé si armonioso, bueno, esto debería ser una universidad, y otra mirada que es la del proyecto en donde dicen, bueno, está bien, yo lo que quiero es pensar la universidad en relación a un proyecto nacional. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la primera clase? O sea, la universidad, ¿por qué está pensada en ese caso? Está pensada para responder a un proyecto nacional. ¿Cuál es el proyecto nacional? Hacer que la Argentina se convierta en un país industrial, lo más rápido posible. Entonces, si voy a necesitar ingenieros, ¿qué mejor para ese ingeniero? O si voy a necesitar
un desarrollo industrial, qué mejor que ese desarrollo industrial esté desarrollado por la gente que trabaja, por los trabajadores que le voy a dar un conocimiento universitario para que puedan desarrollar, para que puedan tener las armas para poder construir nuevos diseños industriales, nuevos automóviles, nuevos aviones, lo que se necesita para hacer crecer el país. ¿Me entienden el sentido que tiene? O sea, quizás la oposición, como bien decían recién Luciana, Claudia, la oposición claramente tiene en algún punto, vamos a ver un tipo del Mazo, que lo van a ver ahí, que tiene sus argumentos. Todo lo que dice es válido. Esto en la universidad no ocurre. ¿Cómo va a haber un obrero? No está calificado. ¿Cómo esto? Empiezan a repartir sus argumentos y todos tienen validez. Ahora, el proyecto de la UOM lo que está poniendo en tela de juicio es, ¿para qué una universidad? En este caso, la UOM, los oficialistas, cuando dicen qué argumento dicen los oficialistas, es la universidad estatal está para el desarrollo de un proyecto de país. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Jaramillo? Proyecto y universidad de la misma mano, o sea, que esté asociada la idea de a dónde queremos ir con lo que se implementa en la universidad. Bueno, acá se estaba dando, ¿no? En la UOM. ¿Me siguieron la idea? Más o menos. ¿Cómo por dónde viene la cosa? Bueno. ¿Se entendió más o menos? Ahí Romina quiere preguntar. Ahí vamos, antes de ir a la pregunta 2. Sí, Romina. Te escucho, ¿eh? Ahí puedes hablar. Ahí. ¿Querías preguntar algo, Romina? Profesor, no se escucha. ¿No se escucha de lo que hablo? Sí que se escucha. Fíjate si tenés algún problema con el sonido, si por ahí... A ver, recién lo escuchaba bien, pero ahora se escucha muy bajito. A ver, por ahí algo... No sé si las compañeras se escuchan. Yo lo escucho bien, profe. ¿Todo Sí, se bien? lo escucha Sí, se Diana, escucha sí, bien. Luciana, bueno, varios me escuchan bien. Bueno, ahora me fijo. Bueno, Capaz que es el audio de ahí. puede ser que sea el de la compu de ella, el celular. Bueno, vamos a, si no hay otra pregunta, vamos a la 2. Esa sería la 1. Entonces ustedes, obviamente, con la lectura del texto lo van a poder responder mejor y más completo, pero para tener una idea, los representantes del oficialismo, bien decían las compañeras también, son esos los argumentos que dan, ¿no? De la oposición le dicen, el oficialismo es el gobierno de Perón, ¿no? Claramente. La oposición son los radicales, los reformistas. Del Mazo había sido reformista y ahora está en contra, ¿no? De este proyecto. Dicen, no, esto no es universidad, esto es una universidad vulgar, esta gente no puede estar en la universidad, no tiene secundario, ¿cómo un obrero te va a dar una clase? Un desastre, esto es un desastre, es un cambalache, llámenle de cualquier manera, menos una universidad. Y el oficialismo dice, no, esto es realmente una universidad, porque tiene que ver con la historia del proyecto, o sea, con la historia del país, con el proyecto que queremos en el país, de un proyecto industrial, ¿no? Entonces necesitamos este tipo de universidad. La 2 pregunta, ¿cuál era la organización y el gobierno de la UON? Y en especial, ¿cuál fue el rol de los sindicatos? ¿No? Bueno, el gobierno de la UOM es algo que les adelanté. El rector es un obrero, o sea, Perón tenía esa idea, decía, bueno, que la universidad tiene que ser el rector un obrero, porque tiene idea de cómo tienen, que el tipo de gente que quiero que entre en nuestra universidad, cómo se va a desarrollar, cuáles son las principales los principales valores que se quieren desprender de este proyecto y demás. Y el vicerrector sí va a ser un tipo que tenga todos los
todos los pergaminos universitarios, ¿no? Entonces el tipo, bueno, que sea ingeniero, que supervise los programas, ¿no? Pero principalmente quiero que la maneje un obrero, ¿no? Esto es totalmente inédito, porque estuvimos viendo en la clase anterior que la universidad era súper elitista, entonces, ¿quién estaba como rector? Y el rector es un tipo que hizo doctorado, posgrado, licenciatura, tiene 90.000 papelitos que avalan para llegar a ser rector. Entonces, ¿cómo va a ser un obrero que no estudió en una universidad el rector? O sea, con esto, digamos que trastoca la realidad universitaria. Otra cuestión es lo que les comenté, de dónde se dictan las clases. Hay clases en el aula, hay clases que se dan en el taller, hay clases que las aprobás por un trabajo realizado en un taller. Entonces todo esto también tiene que ver con algo totalmente diferente. Y hay otra cosa más que son los sindicatos, ¿no? Los sindicatos en Argentina, todavía hay sindicatos que lo mantienen, tienen cursos los sindicatos, no sé si conocen alguno, pero los sindicatos a veces dan cursos donde vos podés ir a aprender. Bueno, voy ¿dónde estás haciendo el curso? Y el sindicato gastronómico. Bueno, ¿y dónde estás haciendo un curso? Y yo en la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. Ah, mirá, bueno, esos cursos van a valer como que vos hiciste un estudio previo. O sea, si vieron que les dije, si terminaste el secundario, podés entrar. Si no lo terminaste y mostrás que estás trabajando, podés entrar. Y si hiciste un curso en un sindicato, también podés entrar. O sea, los sindicatos van a ser fundamentales porque son los que también van a permitir que puedas acceder a la universidad obrera, ¿no? Al margen de que los sindicatos van a tener una participación muy importante en lo que tiene que ver con las aulas taller. Los sindicatos digamos que van a ser el puente en decir, ¿y dónde van a ser las aulas taller? Bueno, los sindicatos van a elegir, seleccionar el tipo de lugar en donde desarrollan ese tipo de aulas taller. Bueno, después dice, ¿cómo se vincula la 3? ¿Cómo se vincula su forma de organización con la regionalización de la economía y el desarrollo local? ¿Qué te está preguntando acá? A ver si me pueden responder, para ver cómo leemos. ¿Qué pregunta acá? ¿Entienden la pregunta? Si les cae una pregunta así, ¿la entienden? ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer vamos a generar una especie de cagazo, ¿no? Atómico. Le llega esta pregunta. ¿Cómo me responden? ¿Cómo su forma de organización con la regionalización de la economía y el desarrollo local? ¿Qué le está preguntando? Le llega una pregunta con estas características. Por lo menos díganme qué piensan que le están preguntando. ¿Sienten temor? ¿Se sienten anuladas? ¿Qué dicen? No, acá. No, A ver, lo Nelson. primero que se me viene a la mente es Jaramillo, la idea de Jaramillo, como que la universidad es urbana y comprometida que tiene que enseñar lo que esté en la religión. Bien. Como responder las necesidades del territorio. Bien, bien, bueno, vamos orientados. Pero ¿los demás entendieron? O sea, yo acá me gusta generar este problema, es decir, bueno, esta pregunta creo que tiene una complejidad. Les puede aparecer, no digo en esta materia, en otra materia, una pregunta compleja. ¿Qué pasa cuando le viene una pregunta compleja? Bueno, el 50% de la gente o más dicen, no la respondo, porque no entendí. O sea, y por ahí es un problema, porque por ahí la sabés, pero vos decís, oh, no, esto, no entiendo nada, la dejo, y vas a otra, y decís, es re difícil. Y por ahí no es tan difícil. Por ahí está armada con palabritas un poco complejas que a uno le dan cagazo, ¿no? Básicamente, y le escapa. Y dice, voy a la otra. Acá lo que te está preguntando es muy bien lo que recién decían los compañeros. ¿Cómo se vincula su forma de organización, la forma en que se organiza la universidad, con la regionalización de la economía y el desarrollo local? ¿No? Regionalización habla de con la región, la economía y el desarrollo local. O sea,
¿Cómo se organizaba la universidad? En base a la región en donde estaba esa universidad. ¿Está bien? Bueno, acá lo que les está preguntando cuando vean el texto es que también va a haber una orientación de las universidades. Por ejemplo, va a haber una UOM que va a estar en Avellaneda. Entonces va a tener un tipo de carreras que tienen que ver con el desarrollo industrial de Avellaneda o del conurbano sur. Desarrollo que en ese momento, por ejemplo, una empresa muy grande que había era la hacían Ditela, que hacía heladeras, automóviles y demás. Entonces, conocimiento para desarme y armado de heladeras, de piezas de automóviles. Pero si está en Mendoza, va a haber, por ejemplo, una carrera que va a ser desarrollo de estructuras antisísmicas. No sé si sabían, pero en el 46 hay un terremoto muy fuerte en San Juan, ¿no? Y, Para las casas puede ser claro, que se hacían antisísmica. abajo. Yo tengo familiar en Mendoza que antes hacían los rieles para abajo de la casa cuando había movimientos sísmicos. Siempre todas las casas que se hacían tenían que ponerle eso abajo. Claro. Bueno, el conocimiento antisísmico es, nosotros estamos en la pampa húmeda, les digo, a veces ven películas norteamericanas, California se derrumba, bueno, nosotros podemos tener 1000 quilombos en el conurbano sur, pero un terremoto aparentemente no nos vamos a morir, porque somos una zona que no tiene historia de terremoto. Una buena tenemos, ¿no? No tenemos un volcán cerca, ni un terremoto. No, nos pueden matar en la calle por cualquier momento, pero eso no tenemos, así que ahí vamos bien. En el caso de la cordillera de los Andes, tenés zonas sísmicas, ¿no? La cordillera de los Andes es un lindo quilombo geográfico que genera movimientos sísmicos constantes. Tenemos, esto no es para que se asusten, pero tenemos más de 100 volcanes, creo, en el territorio solamente de Sudamérica, ¿no? Que están inactivos, pero que se pueden activar en cualquier momento. Entonces, eso genera movimientos sísmicos. ¿Qué pasa en Mendoza? La UOM va a desarrollar un tipo de obra va a preparar gente para que haga desarrollo antisísmico. Entonces, fíjense que la universidad está vinculada con la región, con la economía de la región y con el desarrollo problemático de esa región. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, Córdoba tiene muchísimos ríos. Bueno, empiezan a desarrollarse obras vinculadas con represas. Más bien con represas, con la cantidad de ríos hace que esté la posibilidad de desarrollar de armar un tipo de, o sea, de estructura que acumule agua y con esa agua genera electricidad, ¿no? Lo que se llaman las centrales hidroeléctricas. Entonces, preparación para que puedan implementar un tipo de tecnología de ese tipo. La UOM en ese lugar se va a orientar a eso, ¿no? Bueno, lo que les quiero decir es que la pregunta va en relación a eso. En el texto lo explican bien, ustedes tratan de justificar cómo es que se produce esa regionalización. Cómo las universidades obreras nacionales empiezan a responder a los problemas que tiene cada región, ¿no? Esa sería la respuesta. Pero a mí me interesaba también aprovechar esto para ver cómo leemos y a veces cómo vemos una pregunta que por ahí nos resulta, no, esto es imposible, y no es tan complicado. Eso les quería principalmente preguntar. Bueno, seguimos acá con la 3 que dice, ¿cómo se vincula su forma de... A esta la respondimos. La 4, ¿qué diferentes sectores coexistían en la UOM? A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es que coexistían? ¿Qué quiere decir?
que coexistían? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo que diferentes sectores que coexistían? Que se relacionaban, profe. Que se relaciona, tiene que ver con la realización. Coexistir tiene que ver ¿Existían con al mismo tiempo? que existían al mismo tiempo, sí. ¿Y quiénes son? Bien, ahí lo resolvimos. Fíjense, lo que me interesa remarcarles es todas las instancias que tiene responder una pregunta. Para responder una pregunta tenemos que entenderla, ¿no? Y a veces, yo pienso que muchas veces nos pasa que no entendemos la pregunta y respondemos mal, o no respondemos, nos da miedo, ¿no? Vayan entrenándose en qué me están preguntando, ¿no? Ahí, ¿saben quiénes son los sectores? Uno ya dijimos, los sindicatos. Otros son los trabajadores, los obreros. Otros son los profesionales, estaban los ingenieros, que eran realmente, por ejemplo, el vicerrector, algunos que daban la clase. Otras son las empresas, las fábricas que le prestaban las aulas. Fíjense todos los sectores que coexisten. Vos vas a la universidad, ustedes van a la universidad. ¿Con cuántos sectores coexisten? Con los docentes. Por ahí pegás alguna onda en un momento que estás hablando con un no docente, o sea, alguien, un jardinero, alguien que esté ayudando con la limpieza. Pero de ahí no, más que eso. Tenés en la UNLA, tenés 3 kioscos, perdón, ¿no? Por ahí podés hablar con el kiosquero, con la kiosquera, o sea, pero después no, ¿Cómo se llama? ¿Por la tapa de empanada? no tenés más sectores con los cuales coexistir. Bueno, fíjense todas las cantidades que tenemos en el caso de la UOM. Después, esto, bueno, obviamente tienen que leer el texto, a ver si alguien lo leyó. ¿Cómo era la composición social del alumnado de la UOM? Acá, ¿qué les parece? Composición social. Yo no lo leí, pero puedo deducir que debe ser una condición social pobre, porque eran obreros. Bien, bueno, lo que dice el texto es, se esperaba, lo de Claudia, lo que dice Claudia era tal cual, o sea, se esperaba eso en realidad, esperaban, bueno, que haya, si bien se anotaron un montón de trabajadores en relación a lo que era la matrícula tradicional de universidad en Argentina, lo que van a mostrar los datos es que no había tantos como se esperaba, sino que más bien hubo un sector medio que se inscribió, estudiantes de sectores medios, y hubo obreros, pero no tantos como se esperaba. Ese es lo que ocurrió, ¿no? Obviamente estamos hablando que se implementó muy poquito, solamente una vez que se aprobó el proyecto, si no me equivoco, a partir del 52 empieza a funcionar, y en el 55 ya le hacen el golpe militar a Perón, así que no tuvo tampoco tanto tiempo de funcionamiento, ¿no? Sabemos que una universidad, para que funcione, tiene que estar mucho tiempo. La Universidad de la UNLA, que uno dice, la UNLA, bueno, empezó en el 95, y creo que empezaron las tramitaciones un poco antes todavía. O sea, fíjense todo lo que pasó para llegar a donde está ahora, ¿no? Bueno, otra pregunta más. Dice, ¿cuáles son los cuestionamientos formulados por Perón al saber académico tradicional? Este es muy bueno. Hay una frase, a ver, voy a poner el peronómetro, a ver quién sabe más de Perón. Hay una frase de Perón muy famosa sobre esto, sobre los cuestionamientos de Perón al saber científico. ¿Qué dice? El general dice sobre esto, ¿qué dice Perón? ¿No conocen esa frase? Mejor que decir... ¿Nunca la escucharon esa? Es hacer. Es hacer. Es hacer.
María Santillán se gana el premio Peronómetro del día. O sea, mejor que decir es hacer, ¿no? O sea, una de las frases, no sé, tatuada en cualquier peronista, ¿no? O sea, mejor que decir es hacer, quiere decir justamente eso, decir, bueno, ustedes los ingenieros o los universitarios dicen, ¿y qué hacen por el país? ¿Cuánto hacen por el país? ¿No? ¿Cuánto? Entonces, lo que venía a demostrar, porque Perón va a defender su proyecto, no era un tipo que se quedaba callado y decía, no, está bien, no quieren, no, el tipo va a ir firme al Congreso y va a decir, esta es la UOM, y la UOM es un proyecto de universidad que es un proyecto de país, y va a defender y va a poner, están todos los argumentos de Perón en el texto que tienen para leer, y uno de los argumentos de Perón era ese, ¿no? ¿Ustedes qué tienen para ofrecerle al país? Ustedes universitarios, ¿cuánto le ofrecen? Yo estoy proponiendo una universidad en donde los trabajadores, o sea, la gente que más le da a este país, que más trabaja a este país, les va ahora a posibilitar a este país que tenga un desarrollo industrial, como cualquier potencia mundial, o más, ¿no? Entonces, esa idea de mejor que decir es hacer, esconde también un proyecto en donde la universidad y la nación y el pueblo se encuentran totalmente vinculados. A diferencia de la autonomía, ¿se acuerdan? Los autonomistas decían, no queremos que acá es todo diferente, acá la universidad no se ve como algo aparte, sino que se ve como la parte central de un proyecto de país. ¿Me siguen la idea? Más o menos. El proyecto de Perón. ¿Van entendiendo? ¿No? Díganme, ¿eh? Esto ya lo mencionamos, así que lo tendrían que saber. Miren, la pregunta 7. Esta se la tiro a ustedes, ¿eh? ¿Cómo vincula la propuesta curricular, o sea, cómo la forma de dar las materias, todo, con la dicotomía planteada entre saber decir, saber hacer? ¿Se entendió? Vamos de nuevo. ¿Cómo vincula la propuesta curricular de la UOM planteada entre el saber decir o el saber hacer? ¿Cómo lo plantean acá? ¿Qué les parece? ¿Qué le está diciendo? Pero si yo no tengo una preparación previa, puedo decir qué es lo que necesito, pero si no tengo una preparación previa, no tengo las herramientas para poder realizarlo. Sí, bueno, esa sería más bien una especie de crítica al proyecto. Yo acá, la pregunta Sí, va pero más... también, A ver, Alejandra. sí, puedo saber, digamos, tema teórico, pero si no tengo la práctica, no la puedo realizar, digamos, es lo que más o menos Claro, como decía Claudia, tal cual. Tal cual. Bueno, tanto Claudia como Alejandra están en lo cierto. Ustedes, por ejemplo, es como que ustedes estudian enfermería, ¿no? Pero se reciben de enfermería, le dan el papelito, le dicen, bueno, usted, señorita Alejandra, señorita Claudia, toma el título de enfermera, ahora puede curar a cualquier cosa que ande en dos patas. Bueno, entonces vos salís así toda contenta, y de pronto aparece un enfermo ahí todo. Y vos no viste en tu vida, ¿no? Viste un par de láminas donde había un enfermo así dibujado, y decía, este es un enfermo. Y de pronto aparece un tipo enfermo, ahí, todo ensangrentado. Probablemente lo cures, ¿no? Pero puede ocurrir que te agarre un quickie y diga, no, yo para esto no estoy preparada. Hiciste una carrera ya. Sí, Yamila, a ver. Puede ser que sea digamos, que los preparan para que hagan, no para que sepan lo que dicen, algo así, lo que dice ahí. Claro. Que los preparan para el hacer, no para el decir. Exactamente. Es un problema del conocimiento universitario, que vos
estás por Por ahí. eso también agregaron las clases en las fábricas, como para Claro. que ellos estén manejando lo que van a hacer en adelante, digamos. Si van a cursar Exactamente. eso, a eso es lo que pienso yo que se va la pregunta. Sí, ustedes son de la tribu de salud, todas ustedes y todos, aunque no quieran, ya son de la tribu de salud. O sea, ya están en esa tribu. En esa tribu, en ese mundo, fíjense lo que pasa con los médicos. Que los médicos se quejan, yo tengo un amigo médico, se quejan de que, no, pero yo termino de estudiar y después me mandan a un hospital, tengo 3 años de hacerla y se quejan y vos decís, uy. Pero por otro lado, yo escucho y digo, pero después muchos lo aceptan, ¿no? Y es mismo ellos son los que primero, una vez que pasan por eso, dicen, y no, un médico tiene que operar. Bueno, eso es lo que le exigen al médico, ¿no? Las famosas pasantías, ¿no? Vieron que un médico no se recibe hasta que no tiene tanto cantidad de tiempo en un hospital. Ahí es cuando realmente la persona es considerada, bueno, es un médico, estuvo en un hospital, estuvo haciendo horas y esto le genera la posibilidad de que le den el título, ¿no? Muchas veces se quejan porque es mucho tiempo que le despiden, pero se considera que vos podés saber un montón, pero también la práctica y cómo te desarrollas en esa práctica es probablemente el saber o lo más necesario para poder ejercer una profesión, ¿no? Claro, la crítica es Claro, fundamental. sería de esa como manera. mostrarle la práctica a sus obreros. O sea, yo sé más y yo te voy a demostrar cómo se hace en realidad. Claro, Algo así sería. claro, haciéndolo, o sea, en el mismo desarrollo de esa actividad, respondo esta pregunta y cortamos, pues se está por cortar. En el mismo desarrollo de esa actividad, como dice Natalia, vos vas a entender de qué va tu actividad. Porque no es una actividad la que necesita el país, lo que señala Perón en ese momento. Claro, como dice Diana, la práctica le da la experiencia. Claro, es la necesidad de, bueno, yo necesito saber si realmente esto que estamos enseñando lo podés implementar. Y lo tenés que implementar ya porque esto es para hacer, ¿no? Es para construir algo. Bueno, ahora cortamos y volvemos, que ya en cualquier momento me corta, y volvemos al último Zoom del día. Ahí va, ¿eh? Bueno, estamos. Se me fue el internet. A ver acá, nos faltan esto. Bueno, vamos. Continuamos. Ahí ya estamos. Admito los últimos. Bueno, continuamos con las preguntas de este. Estábamos hablando de esta dicotomía planteada en saber decir, saber hacer, ¿no? Ay, por favor. ¿Vas a ocupar todo el jamón? Tratando de congeniar lo que es saber hacer con saber decir. Y hay una última pregunta que nos dice, ¿cuál fue según los autores, el efecto democratizador? Esto yo se los puedo preguntar a ustedes, o creo que más allá de lo leyeron o no, me parece que algo ya pueden llegar a desarrollar ustedes con lo que hablamos, ¿no? ¿Qué les parece dónde ven el efecto democratizador? ¿Qué les parece? ¿Dónde está la parte democrática de un tipo? Algo lo mencionaron ya.
¿Dónde estará lo Hubo democrático? un consenso porque, digamos, como que la propuesta que hizo Perón fue al Congreso, no sé si fue al Congreso, o presentó el proyecto, y este proyecto, bueno, en parte fue, digamos, criticado por la oposición, pero hubo como un consenso. Bueno, ahí podemos llegar a lo que dice Claudia, puede llegar a ser una mirada sobre la parte democrática, claro, está bien. Profe, Sí, en la forma en que se organizó, digamos, la universidad. O sea que no necesitaban ir al colegio, sí trabajar, y de la forma que por ahí aprobar las materias con talleres, concursos y haciendo talleres de trabajo. exactamente. Bueno, mira, yo no lo había visto como Claudia, pero también tiene una idea, por ahí puede ser democratizadora. Yo creo que está más cerca de la pregunta o de la dimensión de como la señalaba Liz, ¿no? De que en realidad lo que está viendo de democratizador, los autores ven la participación de muchos sectores, de los sindicatos, de ingenieros, de trabajadores. O sea, eso, digamos, genera un tipo de universidad más democrática, ¿no? Más amplia, más democrática. Esa es una de la respuesta, digamos, que iría, creo que mejor. Y después vamos a ver, obviamente, lo que le digo siempre, tienen que leer el texto, ¿no? O sea, es algo fundamental. O sea, uno puede agarrar así, ir, no quiero ser malo, pero ir como a tientas, como cuando uno entra en una habitación oscura, ¿no? Y decir, bueno, a ver, sí, yo puedo llegar hasta el bar, hasta agarrar y va golpeándote con todo y llegás. O puede leer el texto y realmente prender la luz, ¿no? Así que les pido que por favor lean el texto para poder tener una idea de lo que estamos hablando. Después, si se fijan, acá no, estamos. ¿Dónde me puse? Bueno, ahí tienen que compartir, pues no puedo verlo sino. Tenía las preguntas y decía que había unas preguntas más. Pero acá están. Ahí les voy a compartir. Que son sobre las leyes. ¿Vieron? Aburridísimo es esto. Yo no le voy a mentir. Aburridísimo. Tienen que leer leyes. Es un pelotazo. O por lo menos para mí me parece un pelotazo. Son las leyes universitarias 13.031 de 1947, 14.297 de 1954. Con una breve presentación. Bueno, entonces una te pregunta, ¿cuál es el objetivo y la función en la universidad pública que se proponía la norma? ¿Cómo se establecía la universidad? ¿Cuál era la regulación específica sobre estudiantes, tipo de estudiantes, representación? Y la norma que contemplaba el sistema de becas, ¿no? Si uno se fija, estos son los comentarios a estas leyes, ¿no? Lo que vamos a ver es qué tipo de norma o qué tipo de característica tienen las universidades durante el periodo de peronismo, o sea, durante este periodo que va del 46 al 55, ¿no? Bueno, les comento acá, esperen que les voy a mostrar. ¿Dónde están? No, esta no. Esperen ahí, que voy a buscar. Otra vez se me va las preguntas. Acá está. Bueno, vamos a ver
las diferentes preguntas. Esto, bueno, obviamente tienen que leer, como siempre, las leyes, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, así, sin leer nada y teniendo en cuenta todo lo que hablamos. Si la 1, ¿qué podrían decir? ¿Cuál es el objetivo y la función en la universidad pública que se proponía esta norma durante el periodo, como podemos ver, de gobierno peronista? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál será el objetivo de sus leyes? Que se cumplan el objetivo y la norma que se propone para la función, para que funcione mejor, digamos, la universidad. Sí, me has dicho, Yamila, muchas cosas que, digamos, que están bien, pero pueden estar bien para cualquier gobierno. O sea, si uno pone una norma, está bien lo que decís, pero más específicamente, ¿qué estuvimos viendo que dijimos? Que sea, que sea gratuita y accesible para todos. Ahí estábamos más cerca. ¿Entendés, Yamila, a lo que hago referencia? O sea, vimos cuál Para fue que sea igualdad de la universidad, digamos, que también los más bajos puedan adquirir la universidad, eso es lo que, y se pueda, Claro, uno cuando dice... sea más acá, equitativo, digamos. claro. O sea, a donde apunta, fíjense para tener una idea de lo que estamos hablando. Cuando uno dice diversidad es lo diverso, ¿no? O sea, para no chingarle con la respuesta. Acá no se está buscando lo diverso, ¿no? Fíjense, cuando lean las leyes de esta época, no está diciendo no, que entren gente de diferentes géneros, no está hablando de eso. O sea, el peronismo, en este caso, considera fue el gobierno que le permitió a la mujer que vote, bueno, la mujer hasta ese momento no votaba. Pero, ¿por qué? Por igualdad de género, sí, obviamente, hay algo ahí vinculado con la igualdad de género, pero también está vinculado con las mayorías. Más que lo diverso, el peronismo se preocupa por las mayorías. No se preocupa tanto por otra cosa, no sé cómo decirlo. Lo principal es las mayorías. Y acá la preocupación central es, las mayorías están fuera de la universidad. La universidad entra una minoría a la universidad. Entonces, el objetivo central de la norma va a ser que entre la mayor cantidad de gente a la universidad. ¿No? Obviamente que en esa mayor gente, el peronismo ve a los trabajadores. Bueno, si la mayor cantidad de gente son trabajadores, son gente que trabaja, ¿no? Entonces, hay un sentido que esas normas van a ir hacia ese lugar, ¿no? Obviamente también las normas van a ver que hablan de un salario para el docente que le permite investigar, que sea digno, ¿no? Que sea un salario que le permite desarrollarse plenamente. Así que cuando lean esas normas, que ahí se las voy a mostrar, tenemos por acá, no, esto no, esto. Las muestro. Son estos dos, ¿no? Son 4 hojitas en donde aparecen el tipo de ley. Obviamente el gobierno, durante este periodo, el gobierno trató de implementar una universidad más vinculada con el sector popular, digamos, con el pueblo, ¿no? Entonces van a leer, tienen que leer estas 4 hojitas, que son, vuelvo a decir, un bodrio, porque es una ley, ¿no? Pero bueno, dentro de todo está bueno que están comentadas y no lo hacen tan choclo como sería leer una ley, ¿no? Bueno, y después tenemos en esta unidad, y ya los voy dejando tranquilos. Vayan preguntándome si tienen alguna pregunta. Esperen que voy a la última de las preguntas que tenemos. Antes de la última unidad, miren, ya estamos llegando a la última unidad. Se pasó volando esto, ¿eh?
Es un texto de Rodolfo Puigros. ¿Saben quién es Rodolfo Puigros? ¿Lo conocen? ¿Nunca escucharon de nada de Rodolfo Puigros? No, No, profe. bueno, Rodolfo Puigros fue un escritor, fue un historiador también. Y Rodolfo Puigros se llama la biblioteca que tenemos en la UNLA. La biblioteca que tenemos en la UNLA tiene el nombre de Rodolfo Puigros. Bueno, Puigros va a ser un tipo que se va a acercar al peronismo, ¿no? Que va a formar parte digamos, va a acompañar al peronismo y por su historia, por sus obras, le van a conceder el rector de la Universidad de Buenos Aires. Va a decir, bueno, en el 73 el peronismo está del 46 al 55. Después a Perón le hacen un golpe cívico-militar, lo sacan del gobierno, Perón se tiene que ir del país, lo quieren matar, bueno, se va del país, y vuelve recién en 1973. Cuando vuelve en 1973, eligen como rector de la universidad a Rodolfo Puigros, ¿no? Bueno, ahí Puigros le hacen una entrevista, que es una lectura que tenemos. Vamos a ver cuál era la opinión de Puigros sobre la reforma universitaria, ¿no? Cuando le preguntan qué pasó con la reforma universitaria, ¿no? Dice, yo creo que la reforma universitaria considera como un todo, ha perdido vigencia, ¿no? Dice como que ya no tiene vigencia y lo que está, los proyectos que tuvieron, nunca los pudieron llevar a la realidad los reformistas, ¿no? Y piensan que esa reforma universitaria, el 18, esa de Córdoba que estudiamos, él la ve mucho más fuerte en lo que está desarrollando el peronismo, ¿no? Lean esa entrevista, después otra pregunta que nos hacen es sobre cuál es la función social de la universidad, y eso lo pueden responder ustedes. La función que tiene es desarrollar el proyecto que tiene una nación, ¿no? El engrandecimiento de su pueblo, ¿no? Tiene una función social fundamental. La universidad es el lugar que permite el equilibrio en la nación, ¿no? Permitiendo que sectores que antes no podían acceder a lugares ahora lo pueden acceder, digamos, tiene ese efecto democratizador. Y con esa entrevista nosotros cerraríamos la unidad 3, que tiene esos 3 textos. El principal es el de Dussel y Pinau, después le sigue ese comentario de las leyes y cerramos con las entrevistas a Puigros. Una pregunta no creo que haya. Acá me pregunta Giselle Vega. Dice, ¿usted puede ser que haya dicho que en el examen haya una pregunta por unidad? Una pregunta no la veo. Sí puede ser que haya una pregunta con varias variables. ¿Cómo variable? ¿Qué me quiere decir? Por ejemplo, no sé. ¿Qué es la universidad? ¿Qué es, según el texto de Jaramillo, qué es una universidad? ¿Qué quiere decir que sea urbana y comprometida? Bueno, bla, 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 bla. ¿Y qué quiere decir que haya razón crítica y razón decidida? ¿Por qué la Universidad de Lanús dice que la currícula es la sociedad o es la comunidad? Y ahí, ¿se entiende? Esa sería como una especie de, dentro de algo, te va tirando cositas para responder. Por unidad. ¿Se va entendiendo más o menos? Hoy estuvieron recontra callados y calladas. Están como, ¿qué pasó? Se empezaron a pinchar, empezaron a hacer, se van desinflando, pasa el tiempo y... No, por ejemplo, en mi caso, yo estoy volviendo a releer todo porque
tuvimos una actividad y a mí, por ejemplo, en particular me costó mucho hacerla. Entonces estoy volviendo a releer todo otra vez como y mismo de ahí ya estoy haciendo mis resúmenes, pero la verdad que sí, me está costando mucho, pero bueno, estoy de vuelta volviendo a releer todo otra vez. ¿Qué pasó? Todo. ¿Qué tipo de actividad? Te juntaron y te pegó una compañera, decilo, Natalia. No, hubo el tema de una actividad de un cuadro que nos mandó la profesora, y la verdad que creo que estuve como 2 días para resolverlo porque no lo entendía y me quemé la cabeza y no lo entendía. ¿Y no podían hacer en grupo, o sea, hacer terapia grupal cuando uno estaba en así? realidad lo estamos haciendo en grupo, pero creo que estábamos todos en las mismas condiciones. Yo volví a agarrar el cuadernillo, volví a releer, empecé a mirar videos de YouTube para a ver si tenía un poquito más claro, pero bueno, al final lo pude resolver, no sé si está bien o está mal, pero la verdad que con ese cuadro me di cuenta que venía para atrás, por eso estoy volviendo a releer todo el principio otra vez. Bueno, la recomendación frente a esa situación, Natalia, es, primero, que bueno, que es trabajo práctico. Sí vi algunos que tenían cierta complejidad, de los que estuve mirando, y la verdad que no vi, yo los que pude ver y responder, no vi dificultades. La verdad que eran algunos trabajos bastante completos, ¿no? No quiero decir yo soy menos malo que Estefanía, pero me parecieron trabajos complejos y respondieron muy bien, me respondieron muy bien. Así que, no sé, tendría que ver no vi todos, vuelvo a decirle, porque también fue una iniciativa de ella y bueno, estaba viendo que como que también los veía a ella, pero los que pude ver estaban muy bien. Lo que sí te comento, Natalia, es no pierdan de vista esto. O sea, denle bola a todo a nuestra materia, pero no pierdan de vista las otras también, ¿eh? O sea, en eso de no enfrascarse, no sé, voy a ser muy positivo, pero no creo que tengan dificultades. Si siguieron los textos y siguieron las clases, esta materia no van a tener un examen con las características de los trabajos prácticos que vi. Eso va a ser más tranqui el examen. Entonces, en el caso vamos a preguntar las cosas centrales de los textos. Los exámenes van a ser así. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que a veces uno puede pecar de, no me quedé acá, ¿y qué voy a hacer? Y perder de vista las otras. Y ustedes, el objetivo central del curso ingreso es dar por aprobadas las 3 materias, ¿no? Para que después sería una desgracia, creo yo, o una desgracia tampoco tan grave, vuelven a anotarse el año que viene, no hay problema, pero decir, me quedé con la universidad, me sacó un 10 en la universidad y en la enfermería me sacó un 2, y porque me dediqué a la universidad. No, eso hoy tenemos que dedicarnos a aprobar los 3 materias, ¿no? Entonces, fíjense, traten de regular eso, ¿no? A veces no está mal, o pedir ayuda y decir, bueno, yo no me voy a romper la cabeza, yo lo voy a terminar así, o voy a mandarlo al foro, che, esto me cuesta mucho, o sea, a ver qué te respondemos nosotros, o sea, ver una forma para que no acapare todo tu tiempo. Ahora lamentablemente tenemos que como administrar nuestro tiempo para las 3 materias, ¿no? Y bueno, yo lo comento porque me ha pasado de ver, ahora no estamos en la presencialidad, pero otros años estar caminando por ahí por el campo de la UNI y me pararme y decir, profe, ¿sabe que me sacó un 10 en la materia de usted en la universidad y me sacó un 2 en la específica y no probé? Digo, sí, pero ¿cómo hiciste eso? Yo lo quiero matar, ¿cómo? Tenías que aprobar las 2, porque si no, no podés entrar, porque no te dice nada, debes una y entra igual. Ustedes, el objetivo es entrar en la carrera, ¿no? O sea, de este año, de este mes. Entonces, eso está bien, Natalia, pero si no dejaste del lado de las otras, a Natalia o cualquiera, le digo, no dejen las otras de lado, traten de cumplir con todas, ¿no? Las materias.
Y además tengan en cuenta eso también, que fíjense la cantidad de gente que puede participar del trabajo, son 12 personas. Entonces también, no digo con esto, bueno, a veces uno tiene un momento que está medio anulado y dice, bueno, che, vamos entre todos, sumemos un poquito, administren bien el tiempo, ¿no? De todos, digo, para que lo hagan un poquito todos, ¿no? Porque la idea de los 12, lo que hablamos con Estefanía, esto sí lo hablé, la idea de que sean 12 personas es para que esté más tranqui el trabajo, o sea, para que no esté tan pesado, para que no recaiga todo en uno, en dos, porque también tenemos que administrar el tiempo, ¿está bien? Eso ténganlo en cuenta. O sea, piensen que el examen va a ser sobre preguntas que están en esa guía de preguntas, que son más tranqui, o sea, no. Y los trabajos prácticos son de control de lectura, no es como leyeron el trabajo, ¿está bien? Que les vuelvo a decir lo que le dije al principio, de nada sirve si yo estoy haciendo un trabajo práctico y voy así, copio, busco en internet, hago el cuadrito, me cerró por todos lados y me dicen, che, ¿y entonces qué pasó en la época colonial? Ah, yo qué sé, ya lo puse en el trabajo, no me hinches ahora. O sea, no, porque eso no, entonces el trabajo no sirve para nada. O sea, sirve para que sea control de lectura. Claro, ¿Sí? claro, sí. Por eso mismo yo, a medida, bueno, yo y las chicas que estamos en el grupo, a medida que íbamos resolviendo, o sea, yo lo tenía que entender, porque si no yo enseguida pongo, claro. no, va esto, y si no lo entiendo, no. Claro, para cumplir no sirve. O para cumplir, miren lo que les digo. Hagan un trabajo así, medio pedorro, mándenlo, bueno, ya cumplí. Pero si no es lo mismo, porque te vas a dedicar un montón de tiempo a algo que no te sirve, que la idea es que te prepare para el examen. Acuérdense de eso también. Ustedes aprueban con el examen. El trabajo práctico es control de lectura. ¿Está bien? O sea, si no aprobaron el examen, nadie le va a decir, no, pero hiciste unos 4 trabajos espectaculares. No te lo vamos a decir. Vamos a decir, che, no aprobaste el examen. Esa es la cuestión. ¿Quería decir algo, Liz? No, a ver si tengo un micrófono, sí. Que a mí me pareció que la unidad anterior es muy compleja. Esta unidad todavía no la leí, pero no parece tan complicada, y la de Jaramillo tampoco está complicada. Pero sí me costó bastante la unidad anterior. A mí como autocrítica me pareció que el trabajo fue muy complejo, me parece. El trabajo práctico que tuvieron que hacer fue muy complejo. Eso es lo que me parece a mí. Como que hay mucho para llenar, ¿no? En eso que vi de poner en cada lugar, en cada cosa, como mucho que rastrear, y por ahí claro. el autor no te da tanto dato para eso. O sea, yo veo que si tienen que buscar por afuera del texto, ya ahí estamos mal, porque no, eso es lo que te dice el autor. ¿Se entiende? O sea, me parece que el trabajo por ahí quedó muy complejo. Esa es mi autocrítica, digo, ¿no? O sea, me parece que fue un poco de más. Sí, porque a mí realizar el trabajo me costó un montón. Una vez que realicé el trabajo y releí el capítulo, no me pareció tan... O sea, que lo pude entender más. O sea, que claro. Trabajar bajo presión sería por ahí mi problema. Claro. No, a mí me pareció eso. Me da esa impresión. Que el trabajo era como muy llenar casi... Y además es una cosa que te trabaja la cabeza, por lo menos a mí, cuando tenés un casillero que llenar, ¿viste? Decís, no, tengo que llenar, no, tengo que poner algo, y vos te volvés loco. Y si no está, no está, y te pones... No, me parece que ahí está como autocrítica, me parece que estuvo muy complicado ese trabajo. Cuando en realidad vamos a Aris Recalde pregunta 3 cosas. La Universidad Colonial, la Universidad de los Abogados y la Universidad de Roca, y qué hacen los reformistas frente a eso. Y punto. Y definir esas 3. ¿No? O sea, después, todo lo que fueron completando, yo me imaginaba, leí un trabajo que vi y dije, esto lo sacaron mucho de otro lado, porque Recalde no dice todo esto, ¿no? Entonces, ahí me parece que... No, lo que pasa que también, y a todos me parece que nos pasó lo mismo, fueron datos muy específicos. Claro, bueno, exactamente. Al ser muy específico es como que nos saca de un contexto, ya de por sí los textos es un corte en el tiempo,
lo que estamos teniendo, nos tenemos que ubicar en ese corte en el tiempo y a la vez tenemos que hacer como un trabajo de investigación para ubicarnos en otro contexto. Claro. Es como que para mí me quedó todo mezclado. Sí. Por ahí con Ana Jaramillo veníamos teniendo un orden de cómo se abordaba la universidad desde la época, y con todo esto es como que a mí se me hizo una ensalada rusa, sinceramente. Y yo pienso que todas estamos en esa condición y no es la idea, porque necesitamos tener un orden, un tiempo, ubicarnos en esos textos, en ese contexto, en ese momento de la historia, lo cual para muchos es difícil porque la mayoría somos mamá, porque el 99% somos mujeres, somos mamá y trabajamos. Y estamos en un contexto virtual. Claro. Eso también no nos favorece, porque nosotros en el grupo tenemos muchísimas dudas, pero ¿a quién se las preguntamos? O si preguntamos en el foro, no pretendemos que nos lo contesten en el momento, y cuando contestan ya lo teníamos que resolver, y aparte tenemos un tiempo, porque el Zoom para entregar los trabajos nos da un tiempo que te dice cada vez que entras si estás atrasada, y es como que el contexto también, yo en lo personal no era lo que pensaba. Y pienso que todas estamos, en la mayoría estamos en lo mismo, y uno pone y lo lee, y más lo lees y más perdida estás. Entonces, yo en lo personal lo que hago es desconectarme un tiempo, distraerme con otras cosas, no con otras cosas, mi trabajo, mi vida, mi cotidiano, y después volver a empezar como le pasa a la compañera Natalia. Claro. Y es como volver a empezar de cero a estar a mitad a estar a una unidad de esta materia para después ya prepararnos para el examen final. No sé si están de acuerdo. Yo por lo menos eso es lo que a mí me pasa en lo personal. Hay un problema. Hay un problema, ahí vuelvo a decir que no creo que sea con con el texto, creo que Recalde es muy claro. El problema es cuando uno va y trata de llenar un trabajo práctico con datos que encontrás en otro lado, porque Recalde lo que está haciendo es lo que les dije antes, yo al principio del texto cuando lo analizamos. Recalde no lo vas a encontrar lo que dice Recalde en Wikipedia, porque está haciendo una lectura diferente a la lectura tradicional. Lo mismo que pasa con Jaramillo. Ellos un poco combaten la lectura tradicional de la historia, digamos, ¿no? Entonces, eso presenta más problemas. Puede ser, ¿cómo lleno el cuadro si lo busco en otro lado, vivo por internet? Pero claro, Recalde dice una cosa y yo leo esto que dice otra. Claro, y ahí te armás un matete total. Ustedes tienen que encontrar el eje siempre en las lecturas obligatorias, no en internet, no en llenar un cuadro, es el texto de Recalde. ¿Qué dice el texto de Recalde? Que hay 3 periodos en la Universidad Grande. La Universidad de los Abogados, la colonial, que va del 13 a la Revolución. Después la Universidad de los Abogados, la UBA, ¿no? Que arranca en 1821. Y después habla un poco de Roca y de los reformistas. Y esos son los periodos que trabaja Recalde. Porque tengan en cuenta eso, nadie les va a preguntar en el examen, ¿no? Bueno, a ver, y díganme qué piensa el modelo. No, le van a preguntar qué dice Ari Recalde sobre esto. Entonces, tengan en cuenta siempre el texto de Recalde. Por eso les digo, no se frustren, no se embarullen con el trabajo práctico ese, que digo, como lectura, lástima que no pueden tener ahora la clase con Estefanía para preguntarle a ella, porque fue principalmente la que tuvo la iniciativa de ese trabajo, ¿no? Pero pregúntenle porque va a estar de acuerdo, pregúntenle, si le preguntarían, está de acuerdo con lo que les estoy diciendo. Lo principal es comprender el texto, que es el que se va a evaluar, ¿está bien? Y no traten de, digamos, ¿cómo decirlo? De decir, no, pero acá no, bueno, pero ¿qué dice el autor? No dice nada, bueno, no dice nada, listo. ¿Se entiende? Lo principal son las preguntas, o sea, vuelvan a lo mismo. Vuelvan a las preguntas que nosotros trabajamos, que van a venir por ahí las preguntas del examen. ¿Está bien? Vuelvan a ver si no pueden responder esas preguntas, ahí sí, digo, entren en algún tipo de duda o de inquietud, che, tengo que volver a leer todo, ahí está bien. Pero mientras puedan responder esas preguntas o estén orientadas con esas preguntas,
no se sientan frustradas ni mucho menos. Igualmente nos falta una clase más y después tenemos una clase de repaso, ¿no? Así que en eso quédense tranquilas. ¿Está bien? Pero no, traten de no embarullarse con los trabajos prácticos, en serio les digo. Tómenlo un poco más informalmente, ¿no? Que traten de hacer eso. No lo Perdón, asuman. profe, el 23 tenemos con la profesora recién. Y ella está internada, ella está con un problema de salud bastante grave. Tuvo una ACV, así que no sé cómo. No saben cómo No sabemos cómo. proceder. Esto fue recién ahora, hace unos días, así que no. O sea, yo le subí el video, vamos a seguir hablando de esta manera. El 23 vemos cómo lo tenemos. En principio tenemos nosotros las clases prácticas los martes, como hoy, a las 2 de la tarde, vamos por ahí. ¿Está bien? Y tienen para ver el video de la clase teórica. Así que vamos viendo cómo sale esa situación. Profe, entonces cualquier duda que tengamos sobre algún punto, algún trabajo, en el foro, usted no. En el foro, sí. En el foro. Ahora, vuelvo a lo de antes. Las preguntas sobre trabajo práctico está bien, pero lo principal es el texto, o sea, comprender el texto, no nos volvamos. ¿Está bien? O sea, ¿cómo resuelvo este trabajo práctico? Bueno, por ahí alguna cosita que no se puede entender, pero no tratemos de llenar las cosas con otro, o sea, no, yo tuve que leer a Romero, breve historia, no. Es el texto que tenemos para leer, ¿está bien? Eso recuérdenlo. Porque después van a tener complicaciones cuando a la elaboración del examen que le vamos a pedir, no esas lecturas, sino los textos que tenemos para leer. Es más, hoy estuve dando la clase y leí muy poca lectura del texto de Dussel y Peñón. Y yo tengo que ser duro, diría, y no hagan un trabajo práctico, pónganse a leer. Antes de hacer un trabajo práctico, pónganse a leer, porque es tan complicada. ¿Se entiende la cuestión? Ahí está el tema. Bueno, las voy a dejar. Que ya Profe, le hago una consulta. ¿Sí? Quería saber si va a subir esta clase y cuándo, porque se me cortó el internet y me perdí media clase más o menos. Sí, ahora está grabando y la voy a subir ni bien, bueno, en general, no sé, en un día, 2 días la subo, ¿está bien? Edito las 3 cositas y ya la mando. Así que en un día, 2 días ya la vas a tener. Pregunta, profe, las preguntas que estábamos haciendo en la unidad 3, ¿eso también hay que subirlo o hay que tenerlo nomás? No lo tienen que subir. Basta de cargarse de trabajo. No, tienen que, bueno, preguntamos. Háganlo ustedes, tranquila. Háganlo mentalmente, léanla, piénsenlo, no se pongan. Vale, por lo menos yo no estoy a favor de llenarlo de trabajo. Vayan leyendo, háganlo ustedes, manejen su tiempo, todos somos. O sea, no hay que subir nada de esta semana. No sé si se subió algún trabajo, no sé si hay algún tipo de trabajo. A mí no me aparece. Si no apareció. Con respecto a la guía, profesor, con respecto a la guía, que lo vamos haciendo de manera seguida, nos parece en el campo como que hay que presentar que estamos atrasados o eso. A mí me parece en el campus como que hay pendiente un trabajo. No, de la guía, ¿qué guía? ¿De pregunta? No, de la guía esta, de la que estamos trabajando con usted. No, yo no voy a pedir ningún trabajo, así que quédense tranquilos. A mí no me salta que si hay que subir o algo, o corregir. Si le llega a saltar, no le den pelota. Igual voy a ver si se activó algo que yo no puse. Sí, pasa que en el calendario las clases de usted aparecen como trabajos pendientes. Claro. Pero no, porque eso lo cargo yo, porque soy un monkey. El trabajo pendiente es que tiene la clase, no porque yo la mando como tarea. No, quédense tranquilos que bien. La mando como tarea a venir a la clase, digamos, es una forma. Perfecto. De hecho, después de esta clase ya no lo tienen pendiente, pues ya está, ya se tuvieron en clase. Bueno,
Ahora sí corto y empiezo la otra, pues si no los amigos del 42, de la Comisión 42, se van a enojar. Sí, tenemos otro Zoom ahora. Claro, bueno. Bueno. Les mando un abrazo y Chao. les deseo suerte. No se preocupen tanto. Gracias. Chao, nos vemos.